El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Juan Bautista predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con el agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Con esta fiesta del bautismo del Señor concluimos este tiempo de Navidad, un tiempo de Navidad que este año, un tiempo de Adviento y Navidad, los dos, que este año han sido particularmente breves. Y a partir de mañana comenzaremos nuevamente el tiempo durante el año. Y en este tiempo de Navidad hemos acompañado a Jesús, que nacía en Belén. Lo hemos contemplado en una familia humana. Hemos contemplado el misterio de la Sagrada Familia. Hemos celebrado la manifestación de Jesús a las naciones en la Epifanía, así como en el día de Navidad se manifestó a los pastores en el pueblo de Israel, a los últimos de los últimos. Así como en la Epifanía se manifestó a las naciones en la figura de los sabios de Oriente, que la tradición nos dice que eran 3, pero no sabemos muy bien quiénes eran, no sabemos muy bien cuántos eran, pero sí sabemos que estuvieron, que fueron, y que en ellos el Señor se manifestó a todos los pueblos del mundo. Y ahora lo vemos al Señor que se manifiesta al pueblo de Israel. Juan estaba predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Un bautismo que no era otra cosa que un baño ritual en el río Jordán, que era la manifestación exterior de un deseo interior de convertirse, de dejar la vida de pecado, para poder recibir con un corazón bien dispuesto a aquel que debía venir. Y aquel que debía venir finalmente se presenta en el Jordán, se presenta a Juan para ser bautizado por Juan. Según el relato que escuchemos, relato de Mateo, relato de Lucas, vamos a ver que en este relato de Marcos no, pero vamos a ver que Juan en un primer momento se muestra reticente a bautizar a Jesús. Porque le dice: ¿cómo yo te voy a bautizar a vos? Si vos sos el que tenía que venir, vos sos el Salvador, vos sos el que va a bautizar con fuego, ¿por qué yo te tengo que bautizar con agua? Y Jesús le dice: tenemos que hacer esto porque se tienen que cumplir las profecías. Interesante. ¿Qué significa el bautismo de Jesús en el Jordán? El bautismo de Jesús en el Jordán tiene un sentido muy especial, porque
Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, ¿no? Él compartía la naturaleza humana en todos menos en el pecado, o sea que él no tenía pecado. No tenía que manifestar un deseo exterior de conversión, mejor dicho, manifestar exteriormente un deseo interior de conversión. Él no necesitaba conversión, él era el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué sentido tenía ese bautismo en el Jordán? A diferencia de los otros que fueron a bautizarse al Jordán para dejar ahí sus pecados simbólicamente y prepararse a recibir al Señor que tenía que venir con un corazón dispuesto y abierto, el bautismo de Jesús tiene el sentido de que Él, al ser bautizado en el Jordán, al bautizarse en el Jordán, sanea y purifica las aguas del Jordán con su presencia de todos los pecados de la humanidad y asume sobre su persona todos esos pecados que fueron a dejar ahí para después, el día de mañana, cuando llegue el momento, ofrecerlos al Padre en la cruz, junto con su propia vida. Cuando Él se ofrece al Padre en la cruz, en el sacrificio de la cruz, Él lleva consigo los pecados de la humanidad que simbólicamente recogió y cargó en las aguas del Jordán. Esas aguas del Jordán que habían recibido los pecados de todos aquellos que quisieron prepararse a recibir al Señor. El bautismo de Jesús también nos marca el comienzo de su ministerio público, porque hasta ese momento Jesús había llevado una vida escondida, es decir, nosotros no sabemos qué fue de la vida de Jesús desde que nació hasta ese momento. Tenemos distintas tradiciones, tenemos algunos relatos de la infancia de Jesús en el Evangelio de Mateo, tenemos algunos relatos de la infancia de Jesús en el Evangelio de Lucas. Pero es muy poco lo que sabemos acerca de él, que vivía en familia con la Virgen María y con San José, que acudían al templo, que crecía en gracia y en sabiduría. Todo eso lo sabemos, pero no sabemos mucho más. Son muchos años que quedan en blanco. Distintas tradiciones nos han traído otros relatos, pero a ciencia cierta mucho no sabemos. Sí sabemos que a partir del momento en el que Jesús va al Jordán para ser bautizado por Juan, comienza su ministerio, comienza su predicación, comienza el anuncio del reino. Y así como ya en el pesebre se vislumbraba la cruz, ya en el pesebre se vislumbraba la pasión, aquí, en el Jordán, también nuevamente se vislumbra la pasión y se vislumbra la resurrección. El Señor se manifiesta, Dios Padre se manifiesta en ese bautismo de Jesús, en el Jordán, señalándolo como su Hijo muy querido, como aquel en el cual está puesta su complacencia, como aquel al cual tenemos que escuchar, con toda la carga de sentido que tiene el verbo escuchar. En las lenguas antiguas, el verbo escuchar y el verbo obedecer tenían la misma raíz semántica. Distinto del verbo oír, porque el verbo oír es el sentido del oído, es la acción activa del sentido del oído que percibe sonidos. El verbo escuchar es la acción activa del individuo que
presta atención a lo que oye. Y el verbo obedecer es la acción activa de la voluntad del individuo que pone en acto y por acción aquello que ha oído y escuchado. Tanto en el verbo oír, escuchar, como en el verbo obedecer, entra en juego la voluntad de la persona. En un caso para entender lo que se oye y en el otro caso para poner en práctica lo que se escucha. Entonces el Señor nos está diciendo, este es mi Hijo muy querido, obedézcanlo, escúchenlo, óiganlo. No solo óiganlo, sino que además escúchenlo y además de escucharlo, obedézcanlo. ¿Y qué es lo que el Señor nos va a enseñar? Bueno, a lo largo de su vida y a lo largo de su ministerio público, el Señor lo que nos va a enseñar es que nuestra vida se debe regir siempre por los 10 mandamientos vividos en la lógica del camino de las bienaventuranzas. Ni más ni menos. ¿Es difícil? Y bueno, fácil no es. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana está decaída por el pecado original. Pero no es imposible, porque para eso contamos con la gracia de Dios. Y contamos con esa gracia bautismal del bautismo que hemos recibido nosotros, que no tiene nada que ver con el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era un bautismo de conversión, una manifestación externa de un deseo interior de purificación, mientras que el bautismo cristiano es un auténtico bautismo de regeneración, un bautismo que nos transforma de ser simplemente personas, nada más ni nada menos, y nos hace hijos de Dios, nada más ni nada menos. Alabado sea Jesucristo.